Muy bien, seguimos en Lucas. Vamos a ir al 1.38 para retomar desde ahí. Lucas 1.38. El texto dice lo siguiente. ¿Se acuerdan que María o Miriam habla con el ángel? ¿Sí? Con Gabriel. Gabriel le da la noticia cómo debía ser. Ella pregunta, ¿cómo será? No conozco varón, estoy desposada. Pero, ¿cómo será esto? Bien. El ángel le explica de la manera que sería cómo se haría. ¿Qué pasa? Lo siguiente que pasa es que Miriam acepta. Porque ella podría haber dicho no. Fíjense que el ángel le dice cómo va a suceder. El Espíritu Santo vendrá y hará sombra. O sea, no es ya vino. ¿Por qué? Porque si Miriam podía decir no, yo no quiero, ella rechazaba. Dios no lo hubiera hecho. O sea, el Espíritu Santo no hubiera venido y hubiera hecho sombra sobre ella porque ella no aceptaba. ¿Por qué? Porque ella conoce la ley hebrea, conoce la ley del casamiento y sabe el precio que tiene que pagar por esto. ¿Sí? De hecho, a Yeshua Jesús se lo va a recordar a esto. Cuando Yeshua habla de hijos de Abraham, dice, nosotros no somos hijos de fornicación, como tirándoselo así, ¿no? Faltaría que decir como algunos y señalándolo a él, ¿no? Entonces, esto se sabía y han pasado ya 30 años de lo que pasó en Nazaret, pero todo se conoce, ¿no? Como que es un pueblo chico y nos conocemos mucho. Cuando ella dice de esta manera, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿sí? Ella está aceptando todo lo que venía después. Que iban a hablar de ella, que era una adúltera. Ella se había conservado, guardaba la ley, amaba a Dios. Y amaba la ley de Dios. Imagínense ser culpada de algo que no era y que no lo podía decir ella. Después lo contará con los años, Lucas investigará, Mateo escribirá sobre esto. Pero en ese momento, imagínense, no, pero vino el ángel, ajá, claro. Entonces tenía que cumplir, si era ley de celos, número 5. Cuando habla de la ley de celos, tenía que ir el marido, porque ya estaba casada. Acuérdense que era en la primera etapa del casamiento. Entonces, el marido tenía que llevarla y al sacerdote, el sacerdote le tenía que hacer beber agua amarga. Ahí se caía su vientre o no, si había adulterado, se caía su muslo. Y de hecho, en Levíticos dice que aquel que adulteraba tenía que ser muerto a piedra. Fíjense cuando encuentran a la mujer adúltera y la traen a Yeshua, dice, ¿qué dijo Moisés? Moisés no mandó apedrear. Había una trampa ahí, porque lo traen solamente a la mujer y tenían que ser apedreados los dos adúlteros. Al marido lo dejaron ir, al hombre lo dejaron ir. Se ve que era una trampa para Yeshua. Y Yeshua no dijo no, la van a apedrear porque yo vengo a traer amor. No. Pero le dijo, bueno, el que esté sin pecado, agarre la piedra y tire. A ver, cualquiera hubiera mentido. Pero lo que pasa es que la presencia de Yeshua, ¿sí? Con el Ruach, con el Espíritu en su vida, de tal manera que no podían mentir. La conciencia, vieron que el Espíritu Santo es el que convence del pecado, ¿sí? Cuando Él dijo estas palabras, el Espíritu Santo fue a cada conciencia de cada uno que tenía la piedra en la mano y le mostró sus pecados. Porque alguno puede decir, bueno, total químico, ¿no? ¿Qué sabe? Piedra, no.
no podían. Pero la ley mandaba que eso pase, adulterar. Fíjense lo que dice Mateo 1, que es para hacer una referencia de que el ángel no fue corriendo y le avisó a José, o a la misma vez le apareció a José, cuando dice, versículo 13, perdón, 18, ya no por lento. Mateo 1, 18, dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que pasaran a la segunda parte del matrimonio, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19. Fíjense. Pero José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Este es el plan que tenía José, se enteró que estaba embarazada. Entonces, ¿qué quiso hacer él? Dejarla secretamente. Seguí el texto. Perdón, sí. Todavía no le había hablado el Espíritu a José, ¿no? El ángel no había venido, no había venido sobre José. Ah, por eso él quería ahí ocultar ese. Sí, porque la amaba y no quería infamarla. Porque sabía que infamarla iba a ser apedreada. ¿Y cómo se entera José? Por el ángel. No, José se entera por el rum rum. Porque María le habrá comentado en su casa y le habrá llegado a él. Era un pueblito chico. De hecho, María se va ahora, después lo vamos a volver a Lucas, a la casa de Elizabeth por 3 meses. Ya cuando vuelve con panza. De quien también estaba embarazada. De que estaba embarazada Elizabeth. Pero bueno, pero ya cuando vuelve, ya vuelve con panza. Sí, sí. Entonces, ¿qué aparece? Y pensando él en esto, él era un pensamiento, ni siquiera lo había comentado. El ángel, el Señor que lee nuestros pensamientos, vino a hablarle. Ahora, ¿por qué no lo hace antes? Lo dejó que avanzara con su pensamiento y todo. ¿Por qué? Porque también quería ver el corazón de José. ¿Sí? Y José amaba a María, a Miriam. Y bueno, dijo, no, la voy a dejar en secreto, porque si no tengo que ir. Él tenía que hacer lo siguiente, porque esto es lo que él pasó. Él tenía que ir y decir, mi mujer ha adulterado, porque ya estamos en el Elusín. Claro. Los sacerdotes, si decían es por celo, le hacían la agua amarga. Si estaba comprobado, como estaba comprobado que estaba embarazada y él no había llegado a ella, entonces era apedreado. Entonces ya no pasó por esa agua amarga, ¿no? No, porque ¿qué pasa? ¿Qué hacía José? Si José accede a casarse con ella y seguir todo como estaba, él tenía que ir a los ancianos de Israel y decirle que la mujer estaba embarazada y que él aceptaba eso. Él se hacía cargo. Ahora la vergüenza también la iba a llevar él. Pero en todo caso, si hubiese pasado eso, María no hubiera. Por más que haya sido con José, no habían pasado a la segunda parte, entonces no estaba bien. Sí, no estaba bien. Claro, no. ¿Me entiendes? Era la primera parte del Elusín. No estaba bien. No habían pasado al Nisuín, que era donde había el contacto físico. Sí. ¿Está? Entonces el ángel ahí recién le habla, le dice cómo le va a poner el nombre, todo. Y hay algo importante que lo dice acá el texto, versículo 25. O poneme 24 y 25 si querés para que sea más. 24 y 25. 24 dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, no unigénito. Primogénito es el primero. ¿Qué quiere decir no la conoció? Él, hasta que lo tuvo a Yeshua, él no tuvo relaciones con Miriam. Después de que tuvo a Yeshua, tuvo relaciones con Miriam. José, ¿entienden eso? ¿Sí? No la conoció hasta que tuvo a Yeshua.
¿sí? Que era el primogénito. ¿Por qué? Porque después ellos van a seguir teniendo hijos. Dice, ¿no está tu hermana con nosotros? ¿No está su hermano? ¿Está? Si no hubiera dicho su unigénito. Si hubiera sido el único, solo hubiera sido unigénito. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Volvemos a Lucas. Dice desde el 39 en adelante. En aquellos días levantóse Miriam, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, no bendita tú sobre todas las mujeres, sino entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Fíjense que Elizabeth entiende, cuando ella dice, y fue llena Elizabeth del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le revela quién es, de quién está embarazada María. Porque ella habla de mi Señor, de mi Adonai, ¿sí? Que es Jesús. ¿Está? No dice por tu saludo, sino por el fruto de tu vientre. ¿Cuántas veces María mía fue y saludó a Elizabeth porque eran parientes? ¿Sí? Y nunca pasó nada. Pero ahora María está embarazada y Elizabeth siente lo que tiene ella, porque ahora ella está llena del Espíritu Santo y siente, ¿sí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mi oído, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y ahí María, versículo 46 en adelante, hace un cántico. María hace un cántico que se conoce como el Magnificat. Muchos conocen ese cántico de María como el Magnificat. ¿A qué es parecido este cántico? Fíjense, le leo un poquito. Mi espíritu, versículo 47, se regocija en Dios mi Salvador. Primero que tiene un Salvador. Entonces, como tiene un Salvador, ¿qué quiere decir? Yo soy un mortal como cualquiera y necesito un Salvador. ¿Sí? Porque porque ha mirado la bajeza de su sierva. La palabra sierva ahí en el griego es doulos. ¿Qué significa doulos? Esclavo. No ha mirado la bajeza de este esclavo. ¿Sí? Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada toda la generación. Y es así. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre, su misericordia y su generación en generación, a los que le temen, etc. ¿Qué hace? María expresa lo que dice en parte en 1 Samuel capítulo 2, que hay una mujer llamada Hannah o Ana, que también cuando nace su hijo, ella también escribe un cántico. 1 Samuel 2:1, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mi enemigo, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Y va, ¿no? ¿Sí? María toma palabras de eso. No lo vamos a analizar, a unificar, pero toma de eso y de los salmos. Y va tomando frases de los salmos. ¿Sí? Y escribe su cántico. Hace de eso un poema. Un cántico. Quizás nosotros pasamos por muchas situaciones,
muchas situaciones en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Y hay veces que el Señor, como dice, alabad al Señor con cántico nuevo. Es un cántico nuevo. ¿Sí? Está tomado de otra frase, pero nosotros si cantáramos, también tomaríamos frases de los salmos. Si yo en el cántico mío digo, el Señor es mi escudo, mi castillo, estoy tomando palabras de David. ¿Me entienden? Entonces, pero es un cántico nuevo. En agradecimiento a lo que ella está viviendo, ser la madre del Mesías. Toda mujer de Israel esperaba ser la madre del Mesías. Toda. Imagínense el privilegio. ¿Sí? Conllevaba. Ahora el Señor, ¿por qué no lo hizo de otra manera? ¿No? Porque eso, a veces hacer la voluntad del Señor, la gente no lo entenderá. La gente cuestionará, y aún a nuestros seres queridos. No, el Señor me dijo que haga esto. Ajá. Y muchos no lo entenderán. Pero es el precio de la obediencia. Cuando uno obedece lo que Dios manda, es el precio que hay que pagar, aunque los otros no lo entiendan. Así que te habló el Señor a vos. Sí, tengo que hacer esto. Ajá. Y eso lleva. Y no lo entienden. Y no lo entienden los seres queridos, no lo entienden los que nos rodean. María aceptó ese precio, José aceptó ese precio y fueron los padres del Mesías esperado por Israel desde las promesas del Señor. Que vendría, que haría, hasta que venga Silo, como lo dijo Jacob cuando bendijo a la tribu de Judá. Silo, cuando ustedes lean, Silo es el apodo del Mesías, ¿sí? Es un apodo del Mesías que es enviado. ¿Está? Silo. Bien, María expresa su agradecimiento al Señor. 1:56 dice, y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Casi antes del parto de Elizabeth. Porque Elizabeth, cuando el ángel viene, le dice, tu parienta, ¿qué era? ¿Se acuerdan María que era? Era hermana de la madre de Miriam. Elizabeth era madre de la mamá de Miriam, de María. Entonces ella es una sobrina de ella. La palabra dice pariente, algunos decían primo, no era primo. De hecho, ella va a ser prima de Juan el Bautista. ¿Entienden? María va a ser prima directa de Juan el Bautista. Bien, cuando el ángel le dice, ya está de 6 meses, ella se va hasta allá, se queda 3 meses, ya está el alumbramiento. Ya cuando ella vuelve, ahora vamos, capítulo 1, versículo 57, dice, y cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo? Nace en Pesa. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño. Versículo 59. Y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. ¿Está? ¿Por qué? Porque todavía Zacarías no hablaba. Tuvo 9 meses mudo, por incrédulo. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan, y ojalá. Fíjense que Elizabeth, cómo hay comunión con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino, que la reveló, también tenía el nombre de Juan. Y el ángel solo le había dicho a Zacarías cómo se llamaría.
Él no lo comentó, sino hablaba. No le dijo. Pero Elizabeth, Elisheva, revelada por el Señor, dice, no, él será Juan, Yohanan. ¿Y qué hay? ¿Qué pasa? Y le dijeron, ¿por qué? Versículo 61, no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le había de llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. ¿Está? ¿Por qué? Porque el niño recibía el nombre cuando era circuncidado. Hasta ese día, hasta el día de la circuncisión, se lo llamaba con el nombre del Padre. Y el día que era circuncidado se le ponía el nombre que llevaría. A veces quedaba con el nombre del Padre, y en este caso no. No, le iba a escribir Yohanan, para que vean cómo agarró y escribió El Padre. el Padre. Esto es fácil. Yo, porque la bat actúa como una hoja. Nu. ¿Sí? ¿Está? Y termina con una mem sofit al final. Yohanan. Yohanan. Dice diferencia que era varón, por eso. Lo que explicó en el Una nun sofit, perdón, nun sofit, no men sofit. Termina para allá. ¿Sí? Así escribió Zacarías en la tablilla. Yohanan. Ese será su nombre. ¿Estamos? Bien. Ya lo vimos qué significaba Yohanan, Juan. Alguno que lo tenga de la clase pasada, si no, favor de Dios o misericordia o gracia de Dios, favor de Dios, eso significa Yohanan o Juan. Muy bien. ¿Qué pasó? Cuando escribe su nombre, todos se maravillaban, porque como Elizabeth va a decir el mismo nombre que el padre, pero está todo aquí atrás el Señor, atrás de todo eso. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y toda la montaña. En toda la montaña de Judea se divulgaban todas las cosas. Versículo 66 dice, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y acá vamos a una parte interesante. Versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ¿no? Ahí arranca ahora Zacarías con las profecías. Hizo un cántico, profetizó también un cántico, ¿no? Versículo 68. Él toma esto del Salmo 111, versículo 9. El 68 dice, ha visitado y ha redimido. ¿De qué lo toma él? Salmo 111, versículo 9.
Usted va a decir, no se le caía ni una idea. No, ellos tenían las escrituras. ¿Me entienden? O no decir, todo lo he tomado, todo prestado. Redención. Ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre. La palabra redención en el hebreo es pedut. Eso es redención. ¿Qué significa redimir? Eso es del hebreo, ¿no? Pedut. Ha mandado redención. Redimir significa pagar para que alguien sea liberado. Cuando en Éxodo el pueblo estaba, una de las copas, que después de ahí se toman las 4 copas del Pesaj, es redención, que era la tercera. ¿Sí? Él descendería, sacaría, redimiría. ¿Sí? Y la tercera copa es la redención. ¿Por qué? Porque Él pagaría el precio para que sean liberados, porque eran esclavos. Zacarías empieza este cántico de la misma manera que empieza el Salmo 111. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Dice, bendito el Señor que ha visitado y redimido a su pueblo. Él está haciendo el cántico sobre Juan o sobre el Mesías. Él va a hacer el cántico sobre el Mesías. Dice, pero nació tu hijo, le circuncidaron en el 8º día, pero cuando el Espíritu viene sobre él, él profetiza y canta y habla sobre el Mesías. ¿Quién era el importante? El Mesías. Fíjense el versículo 69. Nos levantó un poderoso Salvador. La palabra Salvador es Yehoshua. En la casa de David su siervo. Versículo 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Minimizar eso y poneme el pacto davídico. El pacto davídico, se lo puse ahí para que lo puedan ver, porque si no lo tenía que escribir. Está el pacto que hace el Señor con 2 Samuel 7, del 12 al 16. ¿Sí? El pacto davídico, esas son las consecuencias del pacto. O sea, lo que Él le promete. ¿Qué le promete? Que había de tener un hijo que lo sucediera a Él y estableciera su reino. Segunda cosa, este hijo construiría la casa de Dios. Cuando ustedes lean, dice, y tu hijo construirá el santuario para mí. Está hablando en primera instancia de Salomón. ¿Por qué? Porque las profecías tienen varios cumplimientos. Primero profetiza para Salomón y después para el Mesías que habría de venir. Dice que el trono de su reino será establecido para siempre. Eso ya Salomón no lo puede hacer, ni lo va a hacer. Pero el Mesías que venga establecerá el trono del reino de David para siempre. El trono no le será quitado aunque sus pecados justifiquen el castigo. Fíjense que Salomón peca. Y dice, por cuanto hiciste esto en los días de tu hijo, dividiré el reino. El hijo de Salomón es Roboam.
Ahí se divide el reino, 10 tribus al norte y 2 al sur. A la de arriba le llaman Israel, a la de abajo Judá. Bien, abajo están las confirmaciones del pacto. Y puse algunas, hay muchas más. Salmo 89, 34 al 36, Isaías 9, 6, 7, Jeremías 23, 5, 6, capítulo 30, 8 y 9, capítulo 33, 14 y 17, y 20 y 21, Ezequiel 37, Daniel, Oseas, Amós y Zacarías. Todas esas hablan del pacto confirmado en la casa de David. ¿Qué le habla el pacto davídico? Habla de un rey. Pero volvemos a Lucas. Quiero que vean algo. 71 dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. ¿Está? Ahora lo mete a Abraham. Está el juramento que le hizo a Abraham nuestro padre. ¿Qué juramento le hizo a Abraham el padre? Y ahí está el pacto abrámico. Pacto abrámico. Tenía 12 cosas que el pacto incluía. Arriba está la confirmación. El pacto se hace en Génesis 12, del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Después, fíjate si creo que hay una, allá el zoom, la lupita. Ahí vos podés adelantar. Eso. ¿Podés bajar? No, bajar acá al costado. Ahí está. El pacto está ampliado. Génesis 12, del 6 al 7, 13, 14 al 17, 15, 1, 21, 17, 1, 14, 22, 15 y 18. Todas esas fueron confirmaciones y ampliaciones del pacto que Dios le hace a Abraham. Lo que primero le dice, tu nombre será grande. ¿Es el nombre de Abraham grande? Sí, hasta el día de hoy. Respetado hasta por los árabes, porque es su papá. ¿Está? Dice, de ti saldrá una nación. ¿Fue así? Sí. Aunque le costó, en el año 48 lo decretaron como nación. 1948, pero había una nación. La bendición era tan grande que serían benditas todas las familias de la tierra por medio de Abraham. ¿Eso ha pasado? Sí, ha pasado. A él personalmente y a sus simientes se le daría lo que es todo Palestina, ¿sí? Toda la parte de que es Israel y de hecho hasta abajo. Para siempre. Esto todavía no ha pasado. Para siempre. Todavía hay en tierra de Israel enemigos como Hamás, etcétera, Hezbolá, que están peleando contra Israel. ¿Pasará esto en algún momento? Claro que sí, porque es un pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Está? ¿Sí? ¿Por qué? No ha sido dado todo lo que Él le prometió para siempre. Fíjense que todavía
Están ocupando territorio. La multitud de su simiente sería como el polvo de la tierra. Esto es así, es así. La cantidad de israelitas, judíos, como le quiera llamar, no se puede ni contar en la tierra, están por todos lados. ¿Están volviendo? Sí, están volviendo a la tierra de Israel, pero todavía no se pueden ni contar. Será bendito el que te bendiga y maldito el que te maldice, ¿no? Eso también está pasando. El que bendice a Israel es prosperado, dice el Salmo, ora por Israel y será prosperado. ¿Sí? Y el que lo maldice también se acarrea maldición. ¿Por qué? Porque es el pueblo que el Señor hizo pacto. Y de ahí, de esos lomos, venimos nosotros. ¿Sí? Él sería padre de muchas naciones. ¿Esto se cumplió? Sí. Porque las naciones, la mayoría de las naciones, y esto sería largo para explicar todas las naciones que descienden de Abraham. Edom, Roma, viene de Abraham. ¿Quién era Edom? Esaú. ¿Y de dónde viene Esaú? De Isaac. Y así. ¿Me entienden? Entonces, ¿de dónde viene Isaac? De Abraham. ¿De dónde viene Ismael? Ismael, 12 príncipes, los árabes. 12 príncipes salieron de Ismael. Que es todo lo que es Arabia. Todo lo que es árabe. ¿Me entienden? La cantidad de naciones que nacieron de él. Entonces, ¿eso se cumplió? Sí. ¿Reyes procederían de él? Sí. Se cumplió también. Ese pacto será perpetuo, quiere decir que para siempre. Eso se va a cumplir, porque todavía no hemos visto el final. Dios sería para él y para su simiente un Dios, no muchos dioses. Yo seré el Dios de usted. ¿Sí? Por eso es Shema Israel Adonai Echad. ¿Sí? ¿Está? Uno es. ¿Su simiente poseería la puerta de su enemigo? Sí. Hasta el día de hoy. Todo el que se levanta con Israel, después Israel se defiende, ¿sí? Y posee las puertas de sus enemigos. Bueno, y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, las familias. Eso también pasó. ¿Qué pasa? Los pactos, hermanos. No es que un pacto anula al otro. El pacto davídico fue un rey. Pero para que haya un rey, primero vino el pacto abrámico, donde le habló de una nación y una tierra. Dios, los pactos que Él hace, primero lo va a hacer con el hombre, son ladrillos sobre ladrillos que se van construyendo. ¿Entienden? No es algo, bueno, es nada que ver uno con otro. No, no. El pacto abrámico dijo una nación y una tierra, perfecto. Pacto davídico, bueno, un rey que va a gobernar esa tierra y esa nación. ¿Entienden cómo Dios va haciendo en forma progresiva todas las cosas? Y nosotros entramos aquí también, porque somos de las familias de la tierra bendecidas por Abraham. Abraham es el primero que se lo llama hebreo. Hebreo significa el que cruza hacia el otro lado. Se lo llamó a él por primera vez hebreo. Pero él era un gentil, idólatra. Después él se circuncida y a través de él viene todo lo demás. A ver, así que eso es todo para Israel. ¿Y nosotros? ¿Qué dice Romanos 2? Romanos 2. Hay muchos textos, pero voy a tratar de leer.
Bueno, en su casa les recomiendo leerlo todo, pero yo les voy a leer Romanos 2, versículo... ¿Es el que leer en la casa? sí, versículo 17 en adelante dice así: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Eso es un judío, ¿no? Se apoya en la ley y se gloria en Dios. Y conoce su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Hasta ahí está perfecto lo que dice. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y es verdad, porque al conocer la ley, ve, tiene luz. Instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Todo eso es verdad. Versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se hurtas. Tú que dices que no se adultera. Tú que abominas al oído, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, ¿qué es lo que dijo Yeshua? Hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen. Porque lo que ellos enseñaban en la ley era verdad, pero sus actos, por eso dicen, tú que enseñas que no hay que hurtar, hurtas. Está, con la boca dice una cosa, pero después hace otra con tus hechos. Y de eso tenemos tela para cortar un montón. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No hay gentil que quiera un judío. Ah, son judíos. Primero porque le despierta envidia, porque tienen prosperidad. Segundo, dice, no, son agarrados, qué sé yo. El judío, no le pida plata, son terribles. Son usureros, un montón de cosas. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque ellos hablan de la ley de Dios, pero no cumplen con la ley de Dios. Falta. Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Entienden eso? El judío es circuncidado y si guarda la ley aprovecha, si no, el pacto en la carne no aprovecha porque desprecia la ley de Dios. Fíjense el versículo 26 que ahí empezamos nosotros. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no es que va a agarrar otra cosa, como dice, la ley ya pasó. No, si él guardare la ley, ¿sí? ¿No será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Me entienden? Al guardar la ley, ¿sí? Pasa a ser como si fuera un circunciso. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Está? Es fácil de entender, no es difícil. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que nosotros somos judíos porque tenemos circuncidado el corazón. Y al guardar la ley, condenamos al que habla de la ley pero no la hace. Romanos 9. Capítulo 9 de Romanos. También les recomiendo que lo lean. Pablo habla de Israel, ¿no? Y dice, yo quisiera ser anatema por mis hermanos, pero no puedo. Pero dice, por ejemplo, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac les será llamada descendencia. Porque Abraham tuvo muchos hijos después, de los cuales vinieron naciones, pero en Isaac
es la descendencia donde va a venir el pacto y donde va a venir el Mesías. ¿Entienden? No los hijos de Abraham, sino en Isaac. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Está? Porque es por la promesa. Y ahí, bueno, sigue, hablando muy similar a lo que hablamos en Romanos 2. ¿Está? Simplemente quería que vieran el tema de Abraham y la descendencia de él. Volvemos a Lucas. Termina en el versículo 75 hablando de esta manera: en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Pero ahora va a hablar a Juan, versículo 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo será llamado. ¿A quién le dice ahora? Lo tiene allí circuncidado en su brazo, 8 días, Juan, en su brazo. Y le dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. ¿Sí? Porque irás delante, y ahí le empieza a profetizar, delante de él para preparar los caminos del Señor. ¿Y qué habla eso? Malaquías. Malaquías 3:1. ¿Qué dice Malaquías 3:1? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esta es lo que profetiza Juan y une la profecía. Por eso dice, tú serás llamado, tú prepararás el camino. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Por eso él le habla ahora y le dice, tú, niño, será llamado profeta del Altísimo. Y si en Lucas, como leímos recién, fíjense lo que dice terminando, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Sí? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Está? Todo eso vino en Juan porque empezaba la profecía a cumplirse. Él preparaba el camino, hacía volver el corazón del pueblo. El pueblo estaba oprimido por los romanos. Y parece este profeta que hacía tantos años que un profeta no aparecía. Según lo que dicen, pasaron 400 años. Desde el último profeta hasta que aparece Juan. 400 años sin que nadie diga, así dice el Señor. Pero apareció este Juan a la orilla del Jordán y empezó. Y su predicación era con poder. Anunció, arrepentíos. Y empezó la gente. Esas palabras penetraban el corazón y se metían al agua para hacer teshuvá, arrepentirse, hacer migbe y lavarse de sus viejos pecados. Porque dice, viene uno detrás de mí que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y empezó Juan a predicar.
¿Está? Pero tenía que predicar el arrepentimiento. Ahora vamos a ver algo y con esto vamos a ir terminando. Pastor, ellos hacían mikveh desde antes. Sí. Pero en ese entonces... ¿Por qué hacían mikveh? Para entrar al templo. La mujer después de sus días de la nidá, ¿sí?, que pasaba su periodo, hacían mikveh, y así había mikveh para cada cosa, pero mikveh de arrepentimiento no había. Era como de purificación lo de ellos. Sí, se purificaban para no entrar al templo sin purificarse, ¿no?, en un lugar santo. Hacía la mujer también para volver a su estado de estar con su esposo, ¿no?, se purificaba de esa sangre derramada, ¿sí? Entonces era por una cuestión de limpieza, pero una limpieza, vamos a decir así, exterior. Pero ahora la mikveh que propone Juan es un arrepentimiento, es un volver a ese estado original y ese nacimiento nuevo que habla, ¿no? Porque ahora viene, el tiempo ha llegado. ¿Está? Así que arrepiéntanse de los pecados y hagan mikveh. Entonces la gente sí dice, nosotros sabemos lo que es la mikveh, pero ahora nos está hablando de arrepentirnos de los pecados. Porque antes vos ibas al templo, hacías mikveh, entraba al templo, aparecía el cordero. ¿Está? Pero ahora está hablando de un arrepentimiento más profundo, y aún de la conciencia de la vida que llevaste y todo. Decía, generación de víbora, ¿quién no me enseñó a oír de las cosas venideras? Versículo 80 de Lucas 1 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bien, acá les voy a mostrar algo. La palabra desierto. Esto está, entendemos cómo son los pactos. Es uno a base de otro, es ampliación y es base para que pueda venir el otro pacto. ¿Está? No es que uno anula el otro. Lo mismo es el pacto nuevo, famoso, el nuevo pacto. Estamos sobre el nuevo pacto. No hay nuevo pacto para los gentiles. Porque tampoco hay viejo pacto para los gentiles. Como lo dice en el Nuevo Testamento. ¿Saben? ¿Está? El nuevo pacto, cuando lo leen, es para Judá y para Israel. ¿Por qué nombran las dos? Porque las casas estaban divididas. Es para las 10 tribus del norte y las 2 tribus del norte. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Cambia algo? No. Cambia la manera en que será dado. Porque dice, las leyes no es que no estamos en el nuevo pacto, no es más ley. No. El nuevo pacto es la ley, se las voy a escribir en el corazón y en las mentes. No dice voy a borrar la ley, sino que la ley, el nuevo pacto, es para escribirlas en el corazón y en la mente. Ya no tendrán las tablas de piedra, ahora serán escritas en corazón. Cambia la manera en que será dada la ley, eso es el nuevo pacto. Pero sigue siendo para Israel y Judá. Y nosotros, es lo que leímos hoy en Romanos. Ahora, por guardar la ley, somos llamados judíos, israelitas. No es que vamos a equipar ni nada, porque esa parte ni siquiera es bíblico. Eso vino en el 4º siglo después de Yeshua, la equipar. Que también, ¿por qué los curas usan equipar? El Papa tiene equipar blanca, los cardenales la tienen rosada, vamos a decir rosada, fucsia. ¿Por qué usa equipar? ¿Será porque vienen de los judíos y se separaron en algún momento? ¿Qué habrán hecho? Bueno, no sé. La palabra desierto. Es midbar. Mem
Dalet, Beit, Resh. Midbar significa desierto. ¿Está? Esta palabra viene de otra palabra. Hay una raíz que trae la palabra. Las raíces generalmente son entre 2 y 3 letras de toda palabra hebrea. Y de ahí vienen todas las demás. O sea, una raíz en una palabra después puede significar varias cosas. Se le van agregando letras, pero la raíz puede ocupar 2 letras o 3. La raíz de esta palabra, midbar, que significa desierto, ¿sí?, es dabar. No entiendo ahí que dice al lado de Mer, Dalet. Este es Dalet, este es Beit y este es Resh. Denme un segundito que ahí les muestro. ¿Qué es la palabra dabar? ¿Qué significa? Objetivo del curso. Dabar. Dabar es Dalet, acuérdense que siempre va para allá, Dalet, Beit y Resh. Es esta parte. ¿Qué significa palabra? Dabar significa palabra. La palabra midbar también tiene otra connotación que se usa. También significa pastorear ovejas. Y está relacionado con el desierto. Y está relacionado el desierto, pastorear ovejas, con la palabra. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, si yo busco Oseas 2:14, por ejemplo, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Yo la llevaré al midbar y dabar a su lev. Lev es corazón. Nosotros, y esto le pasó a Juan, según la tradición, según la historia, dice que él estuvo con los esenios en Qumran, que es una parte de abajo de donde hay cuevas, donde estaban los esenios y estudiaban ahí la palabra. Y él una parte desértica. Pero tiene que ver con esto. Yeshua, antes de empezar su ministerio, es llevado al desierto. Dice que el Espíritu Santo lo llevó, ya lo vamos a ver, está en Lucas 4. Y la palabra llevar ahí es como cuando uno agarra a alguien de la mano y lo lleva. No es que le está diciendo, mira, anda por allá, no. Lo agarró de la mano y lo llevó al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto es donde nosotros estamos predispuestos a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es el desierto? Es cuando nada nos sale bien. No solo cuando nada nos sale bien, sino al contrario, hasta nos salen mal las cosas. Nos va mal económicamente, nos va mal, las amistades se borran, no hay nadie, los seres queridos desaparecen. Ese es el desierto, es árido, seco, caluroso. Es donde, no sé, ¿vieron estos días de calor que pasó? No había dónde estar.
ese calor sofocante, uno se sofoca y de estar transpira y se sofoca y quiere algo, la boca se seca. Ese es el desierto. En la fase espiritual estamos sofocados, no respiramos bien. ¿Me sigue? Entonces ahí es donde viene el tabar, lo que dice Oseas: yo la llevaré, la traeré al desierto y le hablaré a su corazón. Porque cuando estamos en el desierto somos propensos a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos nada, absolutamente nada. Está todo cerrado, todas las puertas cerradas. No hay, vamos para allá, la puerta cerrada, vamos para allá, cerrado. No hay manera de seguir. Nos sentimos acorralados. Y ahí es donde viene la palabra del Señor. Hablamos del corazón. ¿El desierto dura depende de nosotros o depende de Dios? Las dos cosas. Hay veces que Dios pone el fin y hay veces que Él pone el fin, pero nosotros seguimos ahí. Dice Dios: yo ya está, ya te abrí las puertas, te abrí esto, te abrí. ¿Para qué te metes? ¿Para qué quieres seguir ahí? Porque no hacemos las cosas con fe. ¿Cómo sabemos? Él nos hace sentir que el desierto terminó. Se siente en el corazón. No les puedo decir, hermano, su desierto va a durar tanto. De hecho, hay desiertos de una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, años. Años. No, para allá la semana pasada había una niña que hablaba de eso, desierto. Así es. Con esto terminamos. Salmo 78, 52. Si hay algo que es verdad, el desierto no dura para siempre. Y no es que salir de uno y te metes en otro. Exacto. Tiempos de refrigerio. Y no se absorbe en el cielo carpón ni otro en el desierto. Claro. Lo que pasa es que solamente lo único que uno escucha ahí es: yo estoy contigo, estoy, y las cosas van a su momento, pueden cambiar, pero uno tiene que tener fe. Como José, que decía: estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él. Sí. Y bueno, eso fue un desierto para José. Y le duró muchos años. Casi 13 años. ¿Qué pasa? Cuando Dios más nos va a dar, más nos va a meter en el desierto, porque el desierto va a ser más largo. Porque tiene que terminar con nuestro orgullo, soberbia y todo eso que estropea la obra de Dios. Hermanos, como experiencia y como pastor lo digo, lo que estropea la obra de Dios es el orgullo humano. Entonces, a veces decimos: Señor, úsame. Ajá. Dice: Señor, perfecto. Tengo que trabajar con ese yo, con ese orgullo. Tenemos que aniquilarlo, pulverizarlo. ¿Por qué? Porque nadie le da un cuchillo o un arma a un nene que no la sabe manejar. Y nosotros con orgullo y con soberbia podemos hacer mucho daño en la obra del Señor. Entonces dice: ¿vos querés que yo te use? Bien, vamos al desierto. Pero ahí dependés de mí, de nadie más. Y de vos mismo. Y eso es lo que el Señor quiere. Porque nosotros, no, porque yo hago, porque yo esto, porque yo. Y el Señor dice: ajá, no te puedo usar de esa manera. A ver, el camino, hermanos, esto tómenlo como
sarcasmo. El camino para ser usado por Dios es la humildad, no hay manera. No hay otra manera, no hay otra. Dios comparte su gloria. Tal cual, pero aparte dice él, al altivo miro de lejos. De lejos, ni siquiera estoy cerca, allá. El desierto también puede venir por desobediencia. O sea, ponerle que termina el desierto y uno es desobediente y empieza el desierto de vuelta. No, no es desierto. Cuando nosotros desobedecemos, hay que ver qué tipo de desobediencia es, pero generalmente la desobediencia acarrea pecado. ¿Por qué? Porque es desobediencia. ¿Por qué? Porque a veces es idolatría a mí mismo. ¿Qué es idolatría? Es escuchar otra voz y a veces solamente escucho la mía. ¿Qué es escuchar otra voz? Escuchar otra voz que no sea la de Dios. Eso es idolatría. ¿Está? Entonces, yo desobedezco si escucho mi voz, no la de Dios. Entonces eso es idolatría. ¿Está? Entonces eso es pecado. Cuando hay pecado, muchas veces el Señor cierra ciertas cosas. ¿Por qué? Él no puede bendecir donde hay pecado. ¿Sí? Es como al nene que se porta mal y usted lo premia. Usted está haciendo un mal padre. Porque si se porta mal tiene que corregirlo. Porque Dios dice, yo al que amo corrijo. Si no, no hay amor de padre. No, bueno, pero está haciendo un mal padre si usted no corrige a su hijo. Porque Dios al que ama corrige. Si yo no amo, no corregiré. Nada, nada, no importa. Travesura del chico, quemó la casa, el auto. Pero está jugando. Tenemos que vivir ahora en un pavón porque nos quemó la casa, pero estaba jugando allí. Entonces, dice Hebreos, Dios como Padre dice, yo al que amo, corrijo. Y eso es bueno. Si Dios nos corrige, todavía estamos en posición de hijos. Y también para no persistir en el pecado. Tal cual. Porque a veces hasta que no recibimos el chicotazo no largamos. Es que Dios nos tiene que hacer sentir el chilo. Porque Él sabe que el pecado nos aleja de Él. Y Él quiere estar cerca nuestro. Quiere bendecirnos. ¿Está? Entonces, bueno, ¿qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Qué ley? Y toda la que está escrita. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos, toda la ley. Si usted dice, no, pero yo no me sé pastor toda la ley. Algún día tendríamos que hacer un estudio de los 613 mandamientos. Sería lindo, pero nos llevaría un tiempito. Pero igualmente, aunque no sepamos los 613 mandamientos, cuando vos estás haciendo algo mal, la conciencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo sabe. Te acusa. Nos acusa, nos dice, esto hiciste mal. Esto no es de Dios. Ahora también está el otro que a lo mejor está anestesiado, que de tanto persistir. Lo que pasa es que ahí está. Si yo persisto en el pecado, cada vez la voz del Espíritu va a ser más suave, la voy a escuchar más lejos. Y aparte que te duele menos hacerlo. Es que así era la lepra. La lepra era una llaga, pero indolora. No dolía, pero tenía las llagas, pero no dolía. ¿Sí? Se le caía el brazo y el vago no le dolía. Esa era la lepra. ¿Está? Leemos el 52, 78-52, hizo salir a su pueblo como ovejas y lo llevó por el desierto como un rebaño. 53, lo vio con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos. ¿Qué hace el Señor? Lo primero que hace cuando los libera de Egipto, los lleva al desierto. A Midbar. De hecho, la palabra números es Bad Midbar, ¿sí? En el desierto.
así se escribe en hebreo original, en el desierto, porque va a tratar, ustedes cuando lean Números, está el pueblo en el desierto, aparecen los hijos de Joab, aparece el pecado de la hermana de Moisés, ¿sí? Interesante leer Números, también sería lindo de ver. Pero ¿qué pasa en Números? Están las jornadas de Israel. Y ese muchas veces es el paso de la iglesia. Cuando ustedes leen Números, ustedes van a estar leyendo lo que pasa dentro de una congregación. Y pasa esto, sí, pasa esto, pasa lo otro, pasa. Eso es Números. La congregación adentro. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí estaba Juan, en el desierto. Ahí escuchó la voz del Señor y preparó el camino. El Señor lo llevó y empezó a escuchar la voz del Señor y vino y preparó